Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy no vamos a hablar de una película, pero sí de una historia tan intensa, tan llena de emociones que bien podría haber inspirado una. Como ya saben, abrimos este espacio para contar las historias reales de vida que ustedes mismos me comparten. Relatos que no siempre salen en los diarios ni llegan a la pantalla grande, pero que merecen ser escuchados. Hoy les traigo la historia de Clara, una suscriptora que me escribió desde Perú. Tiene 42 años, pero su historia de lucha comenzó mucho antes, cuando era apenas una niña. Clara creció sin padre, con una madre que hacía lo imposible por sobrevivir. Desde muy chica tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían, y cuando parecía que ya había sufrido bastante, la vida le dio un golpe inesperado. Una enfermedad grave la obligó a replantearse todo. ¿Cómo se sigue adelante cuando todo se derrumba? ¿Dónde se encuentra la fuerza para no rendirse? Hoy les voy a contar cómo Clara, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que transformó su dolor en una misión de vida. Esta es su historia contada con sus propias palabras. Gracias por permitirme compartir mi historia. No es fácil hablar de ciertas cosas, pero ojalá que mi historia pueda ayudar a alguien. Nací en un barrio humilde de Lima, en Perú, en una casa con más goteras que paredes. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 5 años. Yo misma lo vi irse. Aún recuerdo su espalda alejándose por la puerta y la cara de mi madre que en realidad no lloraba, pero tampoco hablaba. Desde entonces todo cambió. Mi mamá empezó a trabajar todo el día. Limpiaba casas, cocinaba para otros, cuidaba niños ajenos, mientras yo me encargaba de mi hermana menor. Tenía 6 años cuando entendí que en mi casa no había espacio para la infancia. Cocinaba arroz con lo poco que había, lavaba la ropa en una palangana, cuidaba de mi hermanita como si fuera mía. Ir a la escuela era un lujo que no siempre podíamos darnos. A veces no teníamos para el pasaje, otras veces simplemente no tenía que ponerme. Pero cada vez que podía ir, me sentía libre. Me encantaba aprender, escuchar a la maestra, escribir en mi cuaderno, aunque estaba un poco roto. Un día, una vecina me regaló un libro viejo de cuentos. Estaba lleno de dibujos y palabras que no entendía del todo, pero lo leí tantas veces que lo memoricé. Ese libro se volvió mi tesoro. Lo escondía debajo de mi colchón y cada vez que el mundo se me hacía muy pesado, lo sacaba y volvía a creer que todo podía cambiar. A los 10 años, mi mamá me dijo que tenía que dejar la escuela. Solo por un tiempo, me prometió. Necesitaba que ayudara más en casa porque ella ya no podía con todo. Recuerdo esa noche como si fuera hoy. Me metí debajo de la mesa con mi cuaderno entre las manos y lloré. No quería dejarla estudiar. No entendía por qué otros niños sí podían seguir estudiando y yo no. Ese fue el primer quiebre en mi vida. Empecé a sentir que no importaba cuánto soñara, el mundo real iba a aplastarme igual, pero algo dentro de mí se negó a rendirse. En secreto, seguía leyendo lo que encontraba, revistas viejas, libros prestados, etiquetas de productos. Quería seguir aprendiendo aunque nadie lo viera, aunque nadie lo valorara. Mi madre siempre hizo lo que pudo. A veces me abrazaba tan fuerte que parecía querer protegerme de todo. Pero el hambre, el frío, la tristeza, eso no se iba con abrazos. Y aún así cada noche me prometía a mí misma, algún día voy a salir de aquí, algún día esta historia no va a ser mi final. Cuando cumplí 12 años empecé a trabajar. No había otra opción. Mi mamá se enfermaba cada vez más seguido y mi hermanita ya tenía edad para ir a la escuela. Yo vendía caramelos en la calle.
lavaba platos en una fonda, limpiaba baños en un restaurante del centro. No era fácil, pero lo hacía con la esperanza de juntar algo de dinero, aunque fuera para comprarme una libreta, un lápiz o alguna revista usada que pudiera leer. Siempre me atrajo el mundo de la salud. Soñaba con ser enfermera. Veía a las enfermeras como heroínas silenciosas, mujeres fuertes que estaban cerca del dolor, pero no se rendían. Me imaginaba con un uniforme blanco, ayudando a alguien, escuchando, acompañando. Pero cuando hablaba de eso en mi entorno se reían. ¿Tú, enfermera? Ni secundaria tienes, me decían. Otros eran más crueles. ¿Para qué vas a estudiar si naciste para limpiar? Eso me dolía, pero nunca lo mostré. A veces me paraba frente a las vitrinas de las librerías y me quedaba mirando los libros como si fueran obras de arte inalcanzables. Una vez un señor me preguntó si quería comprar uno. Le dije que solo estaba mirando. Me sonrió y me dijo, mirar es el primer paso, pero no te quedes ahí. A los 17 años, todo cambió de golpe. Empecé a sentirme muy cansada, con fiebre, dolores de cabeza, manchas en la piel. Después de varios días de insistir, mi mamá me llevó a un centro de salud. El diagnóstico fue un golpe durísimo. Lupus, una enfermedad autoinmune crónica que requería cuidados que claramente no podíamos pagar. Yo no entendía mucho en ese momento, pero la palabra crónico sonaba como una condena. Estuve semanas internada en el hospital. Perdí peso, se me cayó el pelo, mi cuerpo cambió por completo. Pero lo más duro fue el miedo. Miedo de morirme, miedo de no poder seguir luchando, miedo de que todo mi esfuerzo no hubiera servido de nada. Me preguntaba, ¿tanto dolor para qué? Pero en ese mismo hospital conocí a alguien que cambió mi vida. Se llamaba Rosa, una enfermera que trabajaba en el turno noche. Ella no solo me daba mis medicinas, se sentaba conmigo a hablar, me preguntaba cómo me sentía de verdad, y un día me dijo algo que nunca olvidé. A veces no elegimos el dolor, pero sí lo que hacemos con él. Las palabras de Rosa quedaron dando vuelta en mi cabeza durante varios días. Yo repetía, a veces no elegimos el dolor, pero sí lo que hacemos con él. Yo no podía elegir mi enfermedad, ni mi pasado, ni todo lo que me había tocado vivir, pero tal vez sí podía elegir no rendirme. Empecé a mejorar lentamente. Mis defensas subieron, mis ánimos también. Cada vez que Rosa venía a verme, le hacía preguntas, le pedía que me explicara cómo funcionaban los medicamentos, qué hacían en el cuerpo, cómo se cuidaban los pacientes. Ella notaba mi interés y me traía fotocopias, revistas médicas viejas, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender un poco más. Cuando me dieron el alta, estaba débil físicamente, pero algo dentro de mí se había encendido. Volví a casa con una certeza nueva. Si había sobrevivido, no era solo para seguir vendiendo caramelos, era para hacer algo con todo eso, para ser algún día como Rosa. Comencé a estudiar por mi cuenta. Fui a un centro comunitario donde daban clases gratuitas para adultos. Era la mayor del grupo y al principio me daba vergüenza. Pero cuando terminé la secundaria a los 21 años, me sentí como si hubiera ganado una batalla gigantesca. Ese diploma era pequeño, pero para mí era una bandera. Luego vino lo más difícil, postular a una institución técnica para estudiar enfermería. No tenía cómo pagarla, pero me dijeron que había una beca para personas en situación vulnerable. Hice los trámites con miedo, sin decirle a nadie. Cuando recibí el correo de que me la habían dado, grité tan fuerte que asusté a mi madre. Ella me abrazó y lloró conmigo. Por primera vez en mucho tiempo lloramos de alegría.
Los años de estudio no fueron fáciles. Trabajaba en las mañanas limpiando oficinas, estudiaba en la tarde y por las noches cuidaba a pacientes como asistente de salud. Hubo días en los que pensé que no llegaría al final, pero cada vez que el cansancio me doblaba la espalda pensaba en la niña que lloraba debajo de la mesa con su cuaderno en la mano. Ella no se había rendido, y yo tampoco lo haría. Hoy tengo 42 años y trabajo como enfermera en un hospital público. Cada vez que entro a una habitación recuerdo a Rosa. Cada vez que escucho a un paciente con miedo me veo a mí misma en esa cama. No todos los días son fáciles. Hay cansancio, hay frustración, pero también hay una profunda gratitud. Nunca imaginé llegar hasta aquí. Y no hablo solo del trabajo, sino de la paz que siento cuando miro atrás y veo todo lo que superé. Mi infancia rota, la enfermedad, la pobreza, todo eso no desapareció, pero ya no me define. Me formó, me enseñó, me empujó a ser quien soy. Muchos piensan que un milagro es algo mágico que aparece de la nada. Yo creo que el verdadero milagro es seguir adelante cuando todo te dice que no vas a poder. El milagro fue cada decisión de no rendirme, cada paso, por pequeño que fuera, hacia un futuro distinto. Si esta historia puede dejarles algo, espero que sea esto. Nunca subestimen el poder de resistir, porque a veces la vida no te da opciones, pero tú igual eliges luchar. Muchas gracias, Clara, por enviarme tu historia para que la compartamos con el mundo. Y a ti que estás escuchando del otro lado, si tenés una historia de vida que merezca ser contada, puedes enviármela. El email está en la descripción de este video. Por aquí, en Detrás de la Ficción, seguiremos compartiendo no solo las historias reales que inspiraron al cine, sino también las historias reales que inspiran la vida. No olvides suscribirte a este canal, que la verdad me ayudaría mucho, dejarme un me gusta si esta historia te llegó al corazón y comentar qué opinas, que te estaré leyendo. Gracias por estar del otro lado y nos veremos en el próximo video.